Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, en versión Gen, hoy de 2 a 3 y media de la tarde. Y cada sábado tenemos algo distinto que contar y siempre tiene que ver con el barrio, así como mañana escribimos Cielos de Barrio para recordarle a 4 personas increíbles que le perdí en este mes, ¿verdad? A Techi Weissenbrut, Diego Corbalán, Yatota Sanabria, González Cabello y a Gloria Paiva, una gran escritora que fue compañera de estos medios, que estuvo 20 años dirigiendo el suplemento de niños de La Nación. Bueno, y esta tarde, entonces el tema de esta tarde, yo les voy a contar algo. Siempre yo me remito a la infancia, porque me llevo, siempre la infancia, tal vez Freud me llevó una vez a la infancia. Era el Día de los Difuntos todos los años, y me iba con mi abuela a la Recoleta, al portón 5, la Recoleta. Se abría la puerta del lugar y se quitaban las sillas plegadizas. Y ahí, al lado, era una mancomunión, entre comillas, con el doctor Aput. Y ahí se formaba una familia todos los años y cada tanto también en el portón 5 de la Recoleta con las sillas. ¿Por qué digo lo de las sillas? Porque hoy hablamos de sillas del Paraguay. Y acá está Víctor López Moreira es el hacedor, el creador del primer, entre comillas, encuentro de diseño en el Paraguay. La primera, ¿cómo se llama esto? La primera exposición de diseño industrial nacional. De diseño industrial nacional. Aquí estamos y la autora del libro El mueble paraguayo, que ahí están sus capítulos, yo hurgué en el mundo de las sillas de la arquitecta Luz Ayala y no sé cómo llamarle ya a nuestra amiga Violeta Pérez. Una especie de coconductora. Y ella es parte, de verdad, Víctor, vos sos parte del proyecto del Museo de la Silla. Sí, es una de las expositoras. Sí. Es una de las expositoras, juntamente con Patricia Troche, están exhibiendo una de sus creaciones. Y yo sé que a Luz Ayala Urbieta no le gustan mucho las cámaras. Ella es una investigadora, ella es una mujer de un ratón de biblioteca. Así mismo. Y bueno, y esos ratones silenciosos son los que tenemos, Violeta, tenemos que promover, aunque ustedes no quieran. Sí, realmente. Muy buenas tardes. Encantada. Sí, bueno, Luz, contanos cómo surge la historia del mueble paraguayo, cómo surge la historia de este libro. Bueno, eso sucede alrededor del año 2014, en que justamente el arquitecto Víctor López Moreira, desde Dirección Académica, me convoca para justamente comenzar a hacer una compilación referida al estudio del mueble paraguayo, porque estábamos programando hacer la primera especialización en diseño de muebles aquí en la UNA. Y entonces él me convocó y comencé ya a investigar, a ver qué podíamos nosotros desarrollar como contenido en el área de historia del mueble paraguayo. Y bueno, yo también formé parte del plantel y también fui alumna después de esa especialización. Y bueno, también en eso estaba justamente paralelamente yo trabajando en el proyecto del MUSA, porque con el arquitecto Yuri prácticamente 2 años trabajamos en la catalogación, en el inventario completo de toda su colección, justamente con miras a abrir el museo al público, porque era un museo que estaba, vamos a decir, dentro de su empresa, pero no estaba conformado con un guión museístico y todo eso. Entonces, es como que se fueron juntando las cosas. Cuando presenté la especialización, el arquitecto Tony Gallardo justamente dijo, bueno, es importante que esto se publique. Era un capítulo de mi presentación para el desarrollo de un mueble inspirado en la época colonial. Entonces, tenemos el libro Historia del mueble paraguayo de Luz Ayala Urbieta. Sí.
Entonces así fue que vamos a decir, él me inspiró, ¿verdad?, para lanzar esta publicación. Y es cierto, hace falta realmente ahondar en nuestra cultura, en todo lo que es su cultura material, que es lo que realmente hace un diseñador industrial. O sea, tenemos muebles preciosos, desde los muebles nativos durante la época colonial y contemporánea. Yo también trabajo en un taller de productos, ¿verdad? Y era encargada también de hacer las exposiciones de los alumnos de la facultad. También cuando se hizo el MUSA, organizamos una estación universitaria justamente para que los chicos diseñadores emergentes puedan exponer sus productos. Y así fue también que tuvo un universo un poco más completo de las otras unidades académicas. Por eso el libro también aborda la producción de los nuevos diseñadores emergentes que tenemos y que realmente tienen, vamos a decir, productos muy innovadores que realmente hace falta promocionar, ¿verdad? El común de la gente a veces no ubica a los diseñadores nacionales. Qué fuerte eso es, Sí. Víctor. Y yo sé que me hace acordar cuando le veo a Víctor, me acuerdo también de Jorge Cataldo. Cuando Jorge Cataldo empieza, porque es como promotor, promotor como Víctor López Moreira, y sus compañeros le decían una vez en el Cristo Rey, su compañero de promoción, ya porque ellos hicieron un sitio histórico del Cristo Rey, y le decían, qué hinchabola que sos, Jorge Cataldo, y qué suerte que sos, que hay un Víctor López Moreira hinchabola, entre comillas, esa es la verdad. Que nos faltan más como Víctor, así como hay Violeta Pérez, que tiene toda una historia que contar, así como nuestra Luz tiene esa investigación. Víctor es investigador y también es un promotor, esos que mueven eso que falta conocer en el Paraguay, Víctor. Es un lujo para todos los que vos estés acá, te cuento. Y la verdad que para mí es espontáneo, ¿verdad? Totalmente natural, porque desde mi época de estudiante de arquitectura ya sentía una atracción especial por el objeto. Más allá del edificio, de la arquitectura, del ladrillo, me interesaban también todo eso que hace al entorno del ámbito residencial, de la vida cotidiana, porque son expresiones muy claras de la cultura, del desarrollo de una cultura, y además tiene un componente estético fascinante, ¿verdad? Bueno, y quiero preguntarle a Violeta, a Víctor, ¿cómo promoves el inicio de la carrera de diseño en la Católica? Creo que hacer una especie así de darle un entorno a esto. Y voy a tratar de resumirlo, Sí. ¿verdad? Ustedes recordarán que la arquitectura tuvo un suceso de mercado extraordinario como efecto de la hidroeléctrica, ¿verdad? La arquitectura de la construcción en general. Las facultades de arquitectura en ese entonces tuvieron también una matrícula extraordinaria de postulantes, pero en el caso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde yo daba clases en la carrera de arquitectura, que es una facultad privada de la Universidad Católica, ¿verdad? La matrícula descendió bruscamente. Una vez que se terminó el boom de Itaipú, hubo una caída de la matrícula muy fuerte, y el decano en aquel entonces, el arquitecto Enrique Marín Avente, era una de esas personas muy curiosas, buscando siempre innovar en la facultad, que es una facultad predominantemente de ingenieros, ¿no? El único decano arquitecto hasta hoy día sigue siendo el arquitecto Enrique Marín. Y él había estado por Buenos Aires y vio el suceso que tenían ahí las carreras de diseño. Y en ese entonces, coincidentemente, yo me encontraba embarcado en una empresa que no sé si recordarán, creo que fue la primera empresa de equipamiento de oficinas y comercios, que se llamaba Tecnomueble. Yo era uno de los socios, y nosotros empezamos a innovar con respecto a los muebles de oficina, ¿verdad? Que hasta esos días se construían esos muebles, esos escritorios grandes y oscuros, ¿verdad? Los llamados roll top, que iban hasta abajo, ¿verdad? Con los cajones hasta abajo y todo muy cerrado, ¿verdad? Y empezamos a innovar en esos muebles, y bueno, el arquitecto Marín estaba en conocimiento, digamos, de mi incursión en ese ámbito,
Entonces, como yo estaba en ese momento también como jefe del área de diseño de arquitectura, me había comisionado la tarea de investigar sobre la posibilidad de hacer una carrera de diseño acá en Paraguay. No tenía él todavía muy claro qué tipo de carrera de diseño, ¿verdad? Porque había en la Argentina y en muchos lados hay diseño gráfico, diseño de indumentaria, diseño industrial, etc. Y bueno, entonces yo me puse a leer los planes de estudio de esas carreras de la UBA. Y obviamente eso exigía una adaptación a nuestro medio. Porque en primer lugar teníamos el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Cómo haces una carrera de diseño en ausencia de docentes de diseño? Qué tema, ¿verdad? ¿Verdad, Violeta? ¿Cómo hacer una carrera de diseño en ausencia de Pero Sí. vamos a ir hablando del tema, acá Violeta, quiero, Víctor, que Violeta nos cuente un poco. Después seguimos el tema, quedamos ahí en el tema de la historia, porque ya es parte de la historia de Paraguay. Oye. Así como cuando cuenta Lucho Benítez, que en 1988 le dice Jerónimo Villasay, le dice, esta es la clave, usa, conectarte a internet. Así empieza internet en Paraguay. También en la Católica. Después seguimos con el tema de esa historia que es fascinante de la creación de la universidad. Pero quiero que nos cuente Violeta Pérez, ¿cómo se da una arquitecta y diseñadora? Y en realidad, ¿cómo están? Un gusto estar acá primero que nada. En realidad yo opino o creo que en cualquier cosa es diseño y todo es arquitectura. O sea, por más de que sea el diseño de una silla o el diseño de un edificio o de una ciudad, todo es diseño. Qué fuerte lo que está diciendo. Entonces, el proceso de creativo y de pensamiento básicamente es el mismo para diseñar una silla o para diseñar lo que fuere. Entonces, creo que es, bueno, yo caraduramente me puse a Mientras diseñar. Mientras habla de esto, vamos, por favor, empiezan las imágenes a mostrar. Tenemos muchísimas imágenes que gracias a Víctor López Moreira que pudimos llegar ahora a Luz Ayala Urrieta, y de ese libro nos nutrimos para poder hablar de diseño de la silla de barrio. Perdón, Violeta, y ahí te... No, lo Caraduramente, que te decía quedaste era que caraduramente. muy caraduramente o por hobby yo comencé a incursionar en el diseño, además de la arquitectura. En mis ratos libres y siempre me interesó mucho también el diseño industrial. Soy admiradora de Charles y Ray Eames, siempre me encantó todo lo que hacían, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a investigar un poco más y meterme en el mundo del diseño. En realidad yo empecé haciendo luminarias. Empecé fabricando y experimentando con la luz. Y durante mucho tiempo lo hice con diferentes materiales y demás. Te cuento que me llevó ya la historia de la luminaria en Paraguay. Cosa que Mónica González tiene, un día me dice, veo yo Víctor, un diseño, un palo con una punta, una lanza y un farolito. Y digo, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Con un cable. Y digo, Mónica, y era un diseño de Roger Ayala, del año 50. Era un enchufe, un cable, y clavabas en el patio y vos ibas mudando tu velador en todo el patio. Claro. Para esos eventos no programados inicialmente. Sí. Roger Ayala, 1950. Sí, pero Tony, el diseño no se puede no se puede iniciar, no se pudo haber iniciado sin la participación de los arquitectos. Claro. Como vos sabés, los primeros diseñadores fueron arquitectos y los primeros formadores de diseñadores fueron arquitectos. Entonces es espontáneo, es casi automático que los arquitectos más apasionados por el diseño que por el ladrillo tengan una conexión natural con el diseño industrial, incluso con el diseño gráfico, ¿verdad? Tenemos acá excelentes arquitectas diseñadoras gráficas, como vos sabés. Celeste, una ya, nuestra amiga Celeste Prieto.
Patricia Eulerich. Patti Eulerich, para que no se enojen las otras también, Víctor, las otras, y se sirven, también. Las primeras fueron y no eran diseñadoras y enseñaron. Annie Ughelli. Annie Ughelli, que ya no está con nosotros. Sí, sí, está llena de referencias de arquitectos la historia del Y diseño. sobre todo mujeres parece, ¿verdad? Decir hacer. Es la verdad que no. Vos sabés que hubo bastante olvido. Hoy en día se le está reconociendo a muchas grandes protagonistas de la Bauhaus, por ejemplo, Sí. que estaban anónimas, ¿verdad? Escondidas en los libros y están detrás de los grandes íconos del diseño, ¿verdad? Totalmente. Sin embargo, hoy recién se le está reivindicando a la mujer en la historia del diseño. ¿Cómo se llama la diseñadora que estaba atrás de Le Corbusier? Que realmente Charlotte Perriand. Ella era prácticamente la que hizo todos los muebles ella de es la Le que Corbusier. desarrolló y se quedó el nombre de Le Corbusier finalmente, Lo ¿verdad? que Pero pasa es tuvo que que- había ese afán, ¿verdad? De repente de la figura carismática del arquitecto que opacaba a sus colaboradores. Ahora hay una postura bastante revisionista del Sí. papel de la mujer y así han surgido muchísimas. De hecho, que en 2019 tocó viajar a Berlín y se había hecho justamente una exposición de todas las alumnas de la Bauhaus que no figuran en ninguno de los libros, ¿verdad? Y son muchísimas. Lastimosamente, muchas de ellas fallecieron en los campos de exterminio. Entonces, quizás sus historias quedaron ahí truncadas, ¿verdad? Pero existen. Calculen que recién en 1961 la mujer votó en el Paraguay. O sea que más en el caso nuestro, ¿verdad? Paraguayo. ¿verdad? Y estas alumnas de la Bauhaus fueron verdaderas corajudas, ¿verdad? Porque en ese entonces luchar contra esa sociedad tradicional para ir a vivir una experiencia como la Bauhaus, ¿verdad? Que era una experiencia de encierro prácticamente, ¿verdad? Era una comunidad para el resto de la sociedad ahí oscura, ¿verdad? Y se impusieron en los talleres y después otras terminaron inclusive integrando el plantel docente de la Bauhaus, ¿verdad? Como Marianne Brandt, por ejemplo, que fue una gran diseñadora de objetos, de vajillas. Sí. El ejemplo tapices. más común, popular, es el caso de Diego Rivera y Frida Kahlo. Frida Kahlo fue reconocida mucho después que Diego Rivera. Claro. Pero vamos para dar un poco vamos a mirar el video 1 de la historia de la muestra esta que coordina Víctor López Moreira en el museo, en Musa, Museo De De la sillas silla Asunción. de Sillas Asunción. Vamos a ver el video, un solo video ahí, y ahí vamos a mirar esa. Bueno, mientras seguimos con esta historia, que las mujeres también en la arquitectura, ¿cuántas mujeres, cuándo empezaban las mujeres en la arquitectura? Recién con Magela Gatti, con ¿cómo era? Astrid Gustafsson y compañía. Tarde también, ¿verdad? Sí. Y gozaban de poco prestigio. Porque nuestra sociedad. eran vistas como no tan simpáticas. Las chicas de España y Perú, voy a decirlo así. Sí, las chicas. No, Magela tenía. Ahí vamos a ver, estamos mirando eso. Tiene sonido de fondo. Tiene sonido. Estamos viendo la noche de la inauguración de la muestra en el Museo de la Silla. El Museo De Sillas Asunción. de Sillas Asunción. ahí está mi pieza de una cuna. Ahí está. Yo no pude estar lastimosamente. Justo ¿Estabas enfermita? no, estaba de viaje. Ah. Primero estuve enferma y después me fui de viaje y justo coincidió. Sí. Sentí mucho. Estuvo Patricia. Estuvo Yo Patricia. lastimosamente ya no me pude cruzar con ella, pero la he visto. Estaba Vamos a seguir. Patricia. Bueno, y ahí tenemos. Celeste Prieto dio hizo una inauguración, ¿verdad? Dio unas Sí. palabras. Celeste Prieto fue una invitada especial por la amistad muy cercana con Chan Guyari, y Jorge Yuri creyó que era muy importante y significativo que ella haga el homenaje para Chan, ¿verdad? Sí, y mucha gente joven ahora en el tema del diseño, Violeta, Claro. Y cada vez tiene que haber más, ¿verdad? O sea, lo ideal es que estas muestras también inspiren a que se vayan dando se fomente un poco más entre los jóvenes, ¿verdad? Porque estamos en un medio que no es tampoco fácil entrar a la industrialización de un producto, no es algo muy fácil. Sí.
Pero discúlpame, hay algo muy notable que está sucediendo en este momento, no solamente en Paraguay, sino primero en todo el mundo, ¿verdad? Que de alguna manera está posibilitando una mayor incursión de los jóvenes en el ámbito del diseño de productos, que es la autoproducción. La tecnología hoy día te permite, sin muchos recursos, poder convertirte, pasar de ser autor también a ser productor. Y inclusive el futuro del mercado es la de los prosumer, ¿verdad? Que es un concepto creado por Alvin Toffler, el famoso autor de muchos libros como La Tercera Ola, por ejemplo, que hacen referencia a un futuro, no sé si distópico es la palabra, digamos, pero es un futuro en donde los consumidores de alguna manera son generadores de productos, ¿verdad? Porque dada la tecnología que hoy existe, se pueden configurar productos a medida. Una preguntita, Luz Ayala. ¿Cómo es el encuentro entre entre lo paraguayo y lo que viene? ¿Cómo es? O sea, lo antiguo con Claro, lo contemporáneo. ¿cómo? Bueno, la realidad de las cosas es que nosotros tuvimos realmente un mueble bastante sobrio y austero en la colonia, que eran esas sillas petizas, anchas, pesadas. Sí. Entonces, yo creo que la visión contemporánea pues busca un objeto que sea racional, que tienda al minimalismo, al uso de las fibras naturales o la textura natural o las nuevas tecnologías también, ¿verdad? Pero dije Entonces, APK, dije AYK. Perdón, sí, la APK es la primera silla, ¿verdad? Sí. La silla de los Paita Buterá, sí, que era una silla muy simbólica, porque el APK se crea con el nacimiento de una nueva vida. O sea, los padres generan el APK, le llevan al chamán, el chamán otra vez, a partir de ahí, elige el nombre del niño que van a nacer en el etno. Entonces, tiene todo un simbolismo con una nueva vida. También dicen que era la barca canoa en la que Tupá se trasladaba del este al oeste y repartía rayos y centellas, ¿verdad?, durante las lluvias que él promovía, ¿verdad? Pues Tupá era el dios de la lluvia en la concepción guaraní. Entonces, esta época va mutando con el tiempo, ¿verdad?, a formas zoomorfas, ¿verdad? Hoy día creo que se conocen más las tallas de los bancos que son de forma de animales, ¿verdad?, que por ejemplo promueven el libro, ahí se ve Salustiano Portillo, que era un Paita Butera, que lastimosamente creo que hace 2 años falleció, que hacía estos bancos que vamos a decir tenían una proporción mayor que lo que es el APK original. El APK original era bastante abstracto, era un tronco tallado de una sola pieza, se hacía el APK. Y después cuando incursiona la colonia, esto se va transformando en el APK mariposa, que es justamente esta silla o banqueta que se pliega, que es del arte mudéjar, ¿verdad?, de los moros, del impacto que tuvieron, vamos a decir, los musulmanes o moriscos dentro de España, ¿verdad? Porque los primeros carpinteros que vinieron con las naves, ¿verdad?, de los colonizadores, eran todos de origen morisco. Entonces, eso se va a instalar en los primeros muebles de los colonizadores y luego va a venir el mueble suntuoso que se va a promover ya en las misiones. Entonces, si bien ese APK se va a dejar en cierta manera un poco de lado por la, vamos a decir, incursión de las misiones, que en cierta manera trata de estos elementos de quitar del ámbito del indígena por tratar de evangelizarlo, civilizarlo, en comillas, ¿verdad? Esto se mantiene hasta hoy día, porque de hecho que la APK es la base del altar de los indígenas. O sea, es un altar también, no solamente, y con eso también hace su iniciación los niños indígenas, ¿verdad? Jorge Yuri tiene una nueva interpretación también de la APK, que creo que es parte del afiche promocional de este evento. Contá un poco eso, Sí. Víctor. No te puedo dar los detalles, pero Luz se refiere a una banqueta diseñada por Jorge Yuri, que está en la imagen de promoción del evento, que tiene básicamente la configuración clásica, digamos, de la banqueta tradicional que viene de la APK,
y que justamente integra las fibras naturales, ¿verdad? El carandaí como un elemento de vínculo y ornamental, digamos, de la silla. Hasta ahí te puedo decir. Tiene también madera de pino, pero con incrustaciones de guayacán, que es una madera ya prácticamente que muy poco se consigue, que es de origen chaqueño. Entonces, él hace una nueva interpretación del apucá. Pero el apucá incluso en la época, vamos a decir, de Asunción, vamos a decir, antigua, incluso era una silla de parto, ¿verdad? Las mujeres, vamos a decir, que iban a dar a luz, a veces usaban estas silletas para poder dar a luz. O sea, si se hace un estudio de la apucá, podemos hacer todo un libro. Te quiero hacer Sí. una pregunta para que Sí. respondas después del corte. ¿Cuándo se da en Paraguay, pregunto, es el Hotel Guaraní, se da cuando se da el primer edificio diseñado también con los muebles dentro del propio edificio? Eso contarnos después del corte, ¿te parece? Sí. Estamos con Víctor López Moreira, estamos con Luz Ayala Urbieta y con Violeta Pérez, acá en estos Cuadernos de Barrio. Volvemos enseguida. Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, de 2 a 3 y media de la tarde. Una hora y media con el pasado, con el presente, con el futuro. Acá hablando de sillas de barrio, hablando de la historia de la silla, de la historia del mueble, a partir del encuentro entre el libro de la arquitecta Luz Ayala Urbieta y la historia del ¿cómo se llama? Primera exposición de edición. diseño industrial nacional. Voy a anotar, primera exposición de diseño industrial nacional. ¿Le podemos hacer una síntesis del nombre? Se llama Diseñar Paraguay 2023. Bueno, Diseñar Paraguay 2023, que está, ustedes pueden irse al edificio del Museo de la Silla en la avenida Artigas, a 1,5 cuadras del viaducto del Botánico, y ahí está, sobre la avenida Artigas, el Museo de Jorge Yuri. ¿Cuál es el horario, Víctor? De 8 de la mañana a 17 de la tarde. Pero de lunes a viernes, De lunes y a sábado. viernes y sábado tengo entendido que solo hasta el mediodía. Ok. Siguiendo la tradición de todos los Bueno museos, saber. de todos los museos del Paraguay que se abren. Cuando la gente tiene tiempo está cerrado. Está cerrado, qué cosa. Che. Bueno, Eso ¿qué? es porque no hay financiamiento de la actividad museológica. Es todo un tema, el tema de la gente la gestión de la gestión cultural. Sí, así mismo. Yo creo que se hacen tipo quijotadas para poder llegar a concretar este tipo de cosas. Es mucho esfuerzo. Totalmente. Yo me acuerdo, o sea, me llamaba siempre Yuri y me decía, me voy a morir porque nadie me hace caso. Y realmente cuesta. Sí, cuesta mucho juntar. organizar un museo, mantener un museo. De hecho, creo que nos hacen falta políticas nacionales sobre museos, ¿verdad? Porque las leyes de museo creo que están hace un año recién terminadas. De hecho, los museos actualmente están en implementación de la difusión de sus catálogos a nivel digital para el Sistema Nacional de Arte. Hay todavía un plazo, creo que un año, para que eso pueda realmente concretarse. Bueno, no tenemos catálogo. El Museo del Sí. Mueble de Areguá de Colombino, no sé, eso tiene un financiamiento propio, ¿verdad? Está cerrado hace muchos cerrado. años. Una fundación había que La realidad de las cosas es que ese es un proyecto de la Fundación Carlos Colombino La Illa, pero Carlos lo tenía como un juguete. Él decía, es mi juguete, ¿verdad? Y lastimosamente al fallecer él, no hay, vamos a decir, sponsors para ese museo, y bueno, todos están centrados acá en el Museo del Barro, que es, vamos a decir, la sede principal de la colección, vamos a decir, que tiene Carlos. Creo que es una cuestión de fondo, ahí es la cuestión económica para poder mantener ese museo que está más retirado de la capital, ¿verdad? Y el museo de Nasta, el museo de la silla, él tiene un museo también son todos esfuerzos privados. privado. Sí. ¿verdad? Pero de hecho que el Museo del Mueble de Areguá se abre según el pedido de los visitantes. O sea, a mí particularmente, justamente para hacer el libro, me permitieron estar ahí toda una mañana y una tarde con la diseñadora industrial Gabriela Moyoli, que fue mi fotógrafa, que me acompañó movimos todo el museo para poder justamente quitar las piezas muy importantes de la época colonial que tiene ese museo. Realmente hay muebles preciosos, especialmente aquellos que tienen incrustaciones, todo el arte de lo que es la taracea, ¿verdad? Que ahora incluso se está comenzando a trabajar taracea ya, pero con métodos ya computarizados, ¿verdad? El Semejarejo, por ejemplo, está trabajando mucho ese tema, la marquetería.
que es un diseñador. Sí. Pero el Sí. traseado ahora se hace a nivel Sí, con mecánico. tecnología Digital. Sí. digital. El corte láser y la tecnología digital. Increíble. Sí. Lo que costaba, cuánto hacer eso, ¿verdad? Claro. Así mismo. Y creo él está fabricando, creo que comenzó primero haciendo, vamos a decir, para los celulares, los portacelulares, llaveros. Ahora creo que está haciendo puertas, como con mosaicos así, ¿verdad? Él está haciendo mucha experimentación justamente con estas antiguas técnicas que nosotros teníamos en los muebles. Por ejemplo, en el Museo de Areguá también están unas cajitas que eran para contener semillas, para clasificar los tipos de té, ¿verdad? Saquitos, que son preciosistas, ¿verdad? Son accesorios de muebles que creo que están al final del Sí, catálogo. podemos mirar el grupo 2 Sí. de fotografía, por favor, y vamos a empezar a ver mientras Sí. hablan acá. Qué difícil, Violeta Pérez, el tema de esto que está contando. ¿Cuánta gente sabe que hay diseñadores paraguayos que están trabajando de esta manera? Increíble. Ni nosotros sabemos muy bien quiénes son, ¿verdad? Lastimosamente hay tan poca difusión y como decía, estas cosas, este tipo de organizaciones como esta muestra, que me parece fantástica, se hacen todas a pulmón. Entonces, el hacer a pulmón sin ningún apoyo del Estado o alguna organización es realmente muy difícil. Muy difícil, porque todo el mundo tiene sus actividades, o sea, esto es una actividad extra a toda la cantidad de compromisos que todo el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, Pero, Violeta, yo creo que también falta un tema que es la filantropía también en Paraguay. No se da. ¿Qué opinas? Después de Andrés Barbero creo que pocos y nadie existen. Porque realmente él fue uno de los grandes filántropos que tuvimos, ¿verdad? Y prácticamente el germen de la sociedad científica paraguaya. Yo no sé si la legislación prevé incentivos, como en otros países. Impuestos. ¿Verdad? Claro, para financiar la cultura. Lo que yo pienso, y eso estábamos charlando justamente con el Semelo Arejo, que es auxiliar mío en la cátedra de diseño productos 3, y Andrés Isaac, que también es otro diseñador, justamente que a nosotros nos falta instalar, por ejemplo, un premio, un evento anual que ponga justamente en vidriera lo que ellos hicieron, ¿verdad?, con Yuri, de tratar de visibilizar a los diseñadores que existen en nuestro mercado y la producción nacional, porque creatividad y creativos innovadores existen. Simplemente falta, vamos a decir, promocionar. Yo creo que crear de repente un premio anual al diseñador, como por ejemplo tiene Argentina, sello de buen diseño, que hace, vamos a decir, ellos, claro, tienen muchos más años y trayectoria en el campo del diseño que nosotros, pero sí están posicionados en lo que es la región. Y nosotros también podemos hacerlo. De hecho, el MUSA es un museo que no tiene igual en la región, ¿verdad? Quizás México. Un lujo que todavía sí, no sabemos valorar. México, Viena y Alemania son los únicos países que tienen museos de mobiliario, ¿verdad? Y nosotros justamente cuando nos pusimos en esa tarea de crear el MUSA, lo que buscábamos justamente era enseñar a través de la silla la historia del diseño. O sea, con ese fin se creó. Es que, sí. la silla constituye un signo, ¿verdad? Más que un objeto de utilidad, constituye un signo, ¿verdad? Vos podés entender las culturas de todos los tiempos a través del análisis de sus sillas. Y ese es un poco el espíritu, digamos, el leitmotiv del MUSA. Cada silla expresa no solamente las necesidades o los requerimientos funcionales, sino también los valores estéticos de la sociedad, de la cultura, de su tiempo. Y que se entienda, Violeta, es también el tema de que las sillas suntuosas nomás no es la silla. Cualquier tipo de silla. La gente cree que, esa silla vieja, silla fea. No, la silla fea tiene un habla, ¿verdad? Sí, no sé si tener las imágenes que te pasé. Sí, vamos a ver si estamos yendo. Esta es la de Torres, Sí. El que trabaja la silla en línea.
Sí, en línea. La Hay, línea. hay sillas anónimas, ¿verdad? Sillas, silletas, banquetas, asientos, podemos llamarle en general, que son el resultado de la inspiración espontánea Justamente autóctona. a la salida acá, acá a la vuelta sobre MacArthur, está el kiosquero, que lo conoce nuestro amigo Gaspar, y todos los días él viene, pone lo que quedaba, una silla, le pone una tapa, y se sienta en ese lugar. Eso es diseñar también. Sí. El contenedor de las botellas. Y es así que surgió esta compañía de Luque 3 de Mayo, donde se hacen sillas de restos de madera. Ahí están las famosas sillas de copetín y los muebles picapiedra, le digo yo, ¿verdad? Que son, vamos a decir, muebles así rústicos, pesados, o sin embargo, abundan en muchas casas quintas, ¿verdad? Que son, vamos a decir, producciones autónomas que no salen de la academia, pero que sí tienen un rigor del estudio a través del uso del asiento. Ahí justamente, Parece que hoy vamos a dejarle solo acá a Violeta, a Víctor y a Luz allá, la Urrieta. Genial escucharle. Es que yo estoy aprendiendo un montón, Sí, estamos- porque yo sí. de cara dura o lo que hago. La arquitecta Violeta Pérez, también arquitecta y caradura del diseño. Sí, así mismo. es que todos en algún momento fuimos caraduras del diseño, ¿verdad? O sea, todos los que estamos, digamos, en los inicios, porque no tuvimos maestros de diseño. Y te decía que entre esos materiales que te pasé, Sí. hay una silla que es encantadora, ¿verdad? Fabricada por un mecánico de motocicletas, ¿verdad? Hecho con los piñones y las cadenas de las motocicletas. Que contrariamente a lo que uno puede esperar, tiene una intención estética, ¿verdad? No la fabricó solamente para poder sentarse y trabajar, sino también buscó satisfacer una íntima necesidad Ahí está, de belleza. ahí está es una de las imágenes. Bueno, esa en realidad es la silla del camionero. Camionero. ¿Verdad? Es hecha con fierros viejos recogidos por la ruta, ¿verdad? Y vos te pones a pensar cómo un camionero puede tener conciencia de la simetría, ¿verdad? Como un recurso estético. Sí, ¿verdad? Evidentemente hay una intención estética en esto. Consciente, ahí está la que vos decís. Esa es la silla del mecánico de motocicleta. Eh, No, eh, y lo extraordinario es que no hay ninguna otra pieza ajena, digamos, a los elementos de la motocicleta. Está todo hecho con piñones y cadenas. Ahí estamos Lo de Nil Muebles. estamos con Nil Muebles. Un recuerdo Son a Nil Muebles. Marcas que marcaron la historia del mueble paraguayo. Sí, a mí me cupo ir Graves, justamente a una graves. visita técnica a la empresa cuando era estudiante, ¿verdad? Y lo que nos quedamos impactados es cómo hacían esos tableros donde estudiaban la veta de la Sí. madera, el lustre, el acabado que tenían esas sillas, era impresionante, ¿verdad? Pena creo que esa empresa no tiene continuidad. No, ahora. lamentablemente se vendió para Sí. otra empresa. Pero yo tengo Sí. la silla Capitán, las que eran igual a las que estaban en el Café San Marcos. Esas no tienen un solo clavo, están totalmente, es increíble cómo está, Sí. es una arquitectura increíble esa silla. De hecho que hasta prácticamente el siglo XIX poco y nada se usaban los tornillos, Los ¿verdad? tornillos. Todo era por encastre simple. Claro. Todo era por encastre simple. De hecho, yo cuando comencé a enseñar historia del mueble, comencé a mirar las sillas egipcias y los encastres se hacían por encastre simple, ligadura de hilos, ¿verdad? Entonces, ataban, no había. Si bien se sabe que los romanos usaban ya tornillos. ¿Vos sabés que se pensaba el tema Sí. de San Marcos, que vos conocías, ustedes todos ya conocíamos acá, creo que vos no todavía, no llegaste a conocer el San Marcos, el Café San Marcos. Pero qué diseño había ahí, ¿verdad? Vos te ponías a pensar, ¿verdad? Claro. Yo no sé si esa es la misma silla que también le llamaban silla Itaipú, ¿verdad? No, Porque, Capitán es el modelo ese, yo estuve investigando. Bueno, De Nil parecida, Muebles. Sí, yo trabajé también un par de años en Mobilier, no sé si que llegaron a Ah, conocer sí, me esa, acuerdo de Mobilier también. que estaba pegado a Rafaela Pulido de Monte, ¿verdad? Ambas que también son marcas históricas, digamos, Históricas. de nuestro país. Y el dueño era un francés, ¿verdad? Luis Delpech, del cual aprendí mucho, ¿verdad? Porque era un mueblero de pura cepa. Y él fabricaba unas sillas muy parecidas a esas, ¿verdad? Pero para él le llamaba al menos sillón Itaipú.
Esa es el Cipó, esa El es Cipó. increíble. Él compró de la ruta, Yuri, eso. Vio la silla y supo, incluso cuando una vez el Achón hizo una revista, ¿verdad? Sobre diseño de muebles, creo que se llamaba Forma la revista. Fue una de las primeras que fotografiaron porque es así, anecdótica. Todas las sillas hablan. Sí, es hermosa. Sí. Y como dice el Violeta Pérez, todo es diseño. Cuando cuando te digo, Es cuando Beckerman. recordar también a Beckerman, que ya no está más. Gustavo. Gustavo era un gran diseñador. Sí. Con su casa en el barrio de General Caballero. Y con un don de General- gente muy especial. Puedes creer que yo a él no lo conocí personalmente, pero como le tengo como auxiliar al que fue su discípulo, Aldo Bulino, un Acá día dice- le digo a Bulino, conseguime fotos de los muebles de él, por favor. Y me mandó él por correo. Me encantó la manera que él me escribió sin que me conozca ni nada. Ve que me era muy especial. Por favor, hablen de las sillas de Paipucú. Están en las sillas de Paipucú, las que son de tientos. Sí. Son sillas que se hacen, entiendo yo, en el campo, vamos a decir, del trabajo rústico, pero fino, ¿verdad? La Fundación Paipucú entiendo que es una fundación chaqueña y trabaja lo que es el mueble así rústico de madera, pero con, vamos a decir, tiritas de cuero curtido y otras veces con la piel misma, ¿verdad? A lo que se llama tiento y son sillas muy bonitas, juegos de muebles muy interesantes y creo que hay una fundación acá en Asunción que les apoya a ellos justamente. Ahora no me sale el nombre. Otra vez lastimosamente. Sí. cuando hablo con Raúl Rivarola, aprendo muchísimo del tema de todos de los árboles y compañía. ¿Y cómo aprendemos contigo, Luz? Muchísimo, muchísimo. Yo ¿Verdad, agradezco que me Lula, haya invitado Luz. para aprender. Luz. Luz es una enciclopedia. Luz es una luz. Vos sabés, estamos- Y ustedes conocen hay una pareja de diseñadores de mueble, Sí. jovencitos que tienen un estudio Apuá se llama. Claro, Apuá. sí, Tera Tera Yegro y Tera. Ana. hijo de Ángel Yegros. Sí. y de Son- Adrián Almada. Son Almada. capísimos. Ellos se fueron a vivir a España. creo. Están en Barcelona. Están en Ellos Valencia. fueron alumnos nuestros también en la Ella, Buenísimo. él, Sí. porque ella es arquitecta española. Claro, claro. Pero él estudió en la FADA, Era. es egresado de la FADA. Y Tera, desde, realmente, pero le llamamos Tera de cariño. desde el principio él mostró mucho talento, ¿verdad? Y tienen el ADN. Familiar. Sí. Sí. Nieto de Lucillero. Realmente están haciendo una producción de diseño de muy alta calidad. Yo les sigo en Instagram y les invito a que le sigan. Pero Tera No, se llama Apuá. Apua. Apuá. Apuá Se le estudia Diseño. Sí. Sí. A veces hay nombres en guaraní que cuestan encontrar en las redes. Pues no, en este caso no, pero hay otros nombres que son más complicados. Pero volviendo otra vez al tema del hotel guaraní que le dije, íbamos a... No, Sí, no, sí. no hablamos nada. Y quedamos ahora te quedaste con esa... Violeta, nos quedamos acá con el tema de investigar ahora, porque yo tengo la foto antigua esa de la Sí. inauguración en junio de 1961. La Sí. fiesta, esa inauguración, una de las fiestas oficiales donde están las señoras con el pelo batido gigante y El muchas famoso peinado globo. señoras vestidas todavía a la antigua en un lugar absolutamente moderno. Es lo que pasó con la Sí. iglesia de la Crucita Milagrosa. Cuando vos le ves a esa foto que fue histórica, Víctor, Claro. que vos le ves a la señora, a la mujer paraguaya con su Manto. con su manto. Es lo que ves cuando ves la fotografía de la Bauhaus, ¿verdad? De los profesores vestidos con esas ropas y también de la sociedad de esa época, ¿verdad? Todavía vestido con esos vestidos de Miriñá, todos armados. Y sin embargo la arquitectura que estaban produciendo y el diseño de productos que hacían era de hoy, ¿verdad? Eran soluciones de hoy. Ahora te pregunto, Violeta, antes de irnos al corte, una cosa. ¿Estamos preparados nosotros en la arquitectura para la modernidad? Yo creo que sí, cada vez más. O sea, cada vez más hay un consumo de arquitectura más contemporánea. 20 años atrás o 15 años atrás era súper impensable a veces poder hacer una producción como la que hoy se está haciendo. Hay demasiada gente talentosa y esa nueva producción arquitectónica pide
O sea, está demandando un Diseño. diseño de mueble acorde a la arquitectura. Y Claro. entonces creo que una cosa va de la mano de la otra. Es que el gusto está más educado ya, Sí. ¿verdad? En su momento la Bauhaus fue muy revolucionaria, no fue aceptada. Me acuerdo cuando Luis Alberto Bo terminó el edificio del laboratorio catedral y mi papá tenía una oficina de adentro y se asustaban del vacío de la oficina. Uno de los directores dijeron, hay que comprar planteras para llenar los espacios vacíos. Por eso preguntaba yo, eso hace 40 años de esta historia, ¿verdad? Pero qué fuerte, ¿verdad? El no tener un poco de miedo al vacío, ¿verdad? Sí, hoy por hoy para mí el lujo es el espacio y El vacío ese también. vacío. Que sea fluido, amplio, diáfano. Es Entonces, que el lenguaje cambió. ese concepto es transversal a todas las expresiones del diseño. Imagínate que en el diseño gráfico, por ejemplo, los anuncios, los avisos de antes se llenaban, ¿verdad?, de tipografía e ilustraciones hasta los bordes, ¿verdad? Porque se creía que esa era una forma natural y lógica, digamos, de aprovechar el espacio. Sin embargo, en el diseño moderno, los vacíos son un componente no solamente estético, sino también funcional de la legibilidad. El blanco en el diseño gráfico tiene el mismo valor que las pausas en la música. O en la arquitectura. Pero sin embargo, cuando terminamos una obra de arquitectura, una vivienda o cualquier otro tema, nosotros vamos a fotografiar, ¿verdad?, con fotógrafos de arquitectura y necesariamente necesitamos llevar una silla, un cheslón, algo que te dé idea de la escala del lugar. Sin el mueble, sin una poltrona o sin algo que te dé esa idea, es difícil imaginarse qué tamaño tiene el espacio. Lo que pasa Y es la que el mueble experiencia. divide el espacio, articula el espacio. Así Eso mismo. Ahora pregunta, antes de irnos al corte, no un corte, pero bueno, el tema, otra pregunta, después lo de lo tuvo Loteo Guaraní. Lo francés, ¿cómo llega al Paraguay? Contarnos un poco de eso. bueno. Pero después corte, ahora, contarnos, hacer una síntesis. Y bueno, la realidad de las cosas que lo francés, lo alemán, lo indo-portugués nos viene a través de, ¿verdad?, de estos colonizadores que comenzaron a traer la moda de los estilos antiguos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los muebles rococó de la Casa de la Independencia, por ejemplo. La sala principal son muebles con patitas cabriolé, ¿verdad?, que eran los usos y costumbres europeas, ¿verdad?, de la sociedad de ese entonces. Sin embargo, en el dormitorio está el mueble tradicional, ¿verdad?, que es bien sobrio, con aplicaciones, incrustaciones, pero no con las molduras que tiene la sala. Realmente creo que en el mueble civil se mantiene la racionalidad del mueble. Y en lo que es, vamos a decir, las salas, vamos a decir de alguna manera expresan el estatus social, ya sea de la nobleza o de la clase gobernante, es donde aparece el mueble con molduras, o barroco, o rococó, o el barroco alemán, ¿verdad? Porque están estas patas cabriolet que tienen estas pelotitas o esferas, y ese es el barroco alemán. Y Se también, piensa, por ejemplo, que el barroco era español nomás, no. y también aparecen las pinturas las pinturas de los famosos en muchas casas de esas. Bueno, Sí. entre comillas, pero bueno, a la gente que le gusta el óleo, ¿no? A mí no me gusta tanto el óleo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Acá estamos con Violeta Pérez, arquitecta. ¿Cómo dijiste que eras vos, cara dura del diseño? Vos dijiste. Vos primero. No, yo dije que era cara dura nomás. Vos ya. Y yo le di un título espectacular, Me encantó, hermoso, me encantó. cara dura del diseño. La investigadora Luz Ayala Urbieta, que a todos los, pero esto hay que tener en cuenta, esto es para todos los paraguayos. Nos está dando parte de nuestra historia, Víctor López Moreira, con este libro de historia del mueble paraguayo, así como ya lo hizo doña Neida Bonet de Mendonca en lo que era el mueble colonial paraguayo. Yo tomé la posta de ella. Ella tomó la posta de doña Neida Bonet de Mendonca, y acá estamos con Víctor López Moreira, arquitecto, diseñador, no es cara dura, un poco, Él es un visionario. visionario y creador de la carrera de diseño en la Universidad Católica. Estamos en estos cuadernos de barrio como todos los sábados de hoy de 2 a 3 y media de la tarde. Tenemos 20 minutos de programa acá, nada más. Y acá ustedes no saben todo lo que se habla fuera del micrófono.
las historias que van, que vienen, la arquitectura. Estábamos hablando del tema de la modernidad y cómo se empieza a hacer la modernidad en los años 50, en Paraguay en los 50 con Natalio Varela y compañía, y las señoras van llevando sus muebles antiguos a la casa moderna. Qué tema, ¿verdad? Y ahí aparece, como decías Víctor, el diseñador. La imperiosa necesidad del arquitecto de intervenir también en el equipamiento. ¿Verdad? Es que es súper importante, Tony. Muchas veces pasa de que terminas una residencia, una casa o lo que sea y empiezan a traer, o sea, la intervención Claro. del dueño que de repente tiene más apuro que necesidad de... Sí. Y vos sabés que llena con cualquier cosa. es también sintomático de la falta de enfoque de la academia en ese aspecto de la arquitectura, porque el equipamiento es parte de la arquitectura, pero vos no tenías por lo menos antes ningún contenido en el tema de equipamiento en la Facultad de Arquitectura. Ahora, justamente Luz fue una de las pioneras, digamos, en crear una cátedra de equipamiento en la Facultad de Arquitectura, que es una cátedra optativa, ¿verdad? Pero por lo menos está ahí. Qué bueno. Sí, equipamiento y está también evolución del mobiliario. Entonces se da historia del mueble. Además, el equipamiento fue una especie de cenicienta, siempre fue de la arquitectura, ¿verdad? Porque antes se identificaba eso como decoración. Y la decoración era una mala palabra. Decorador, así Claro. como le decimos, las primeras decoradoras. Bueno, quiero contar que una de las primeras decoradoras vive y todavía trabaja. Esa decoradora de antes es Chili Yegros, tiene 100 años, cumplió hace unos meses. Híjole. 100 años. Y sigue teniendo su negocio ahí frente al San Roque, ahí sobre la calle Eligio Ayala. Ahí está ella hasta hoy. Ujú. Chili Yegros. Claro. Bueno, mientras Gasparo, quien está allá, vamos a ir mirando las imágenes. Tenemos poco tiempo, queremos que volver a mirar un repaso de imágenes mientras hablamos acá con Violeta Pérez, con Luz Ayala Urbieta y con Víctor López Moreira. ¿Cómo le decía a Víctor? Joven de otras épocas del barrio General Díaz, de la calle Alberdi, cuando él a su papá le quitó la cochera para hacer su primer estudio de arquitectura en la calle Alberdi. Así es. ¿Verdad? Sí. Y no, ese era una constante. Me contabas el tema de Mariló Claro, a la vuelta de casa. Jiménez, que era el ingeniero Jiménez del primer grupo de ingenieros de Paraguay. Tenía un Brasilia celeste, un Brasilia legendario Brasilia. Y un día yo empezaba a mirar en la calle el Brasilia celeste. Ya no estaba en la cochera. Un día se abre la cochera y ya era un estudio de arquitectura. Y el Brasilia, vale la pena señalar que era un símbolo Del diseño. del diseño moderno latinoamericano. Americano, claro. Realmente. Así es. Sus líneas, digamos, eran un poco una expresión de ese concepto de la arquitectura Moderna. de Brasilia, digamos. Por eso de ahí el nombre. El Brasil, el famoso Brasilia. Y una línea muy particular y cuadrada, muy. Y creo que ya es un diseñador brasileño el primero que diseña Brasilia. Sí, en realidad yo no tengo ahora en la memoria los detalles, pero en realidad eres un diseñador uruguayo que vivía en Brasil. En Brasil. Sí. Y también nos acordábamos, si están ahí los chicos del otro lado, acá está la cabina de Gen, de Universo, y detrás está la cabina de Gen. Están ahí 5 personas trabajando para este programa, y quiero agradecer siempre eso al grupo de Kevin y todos los que están con ellos del otro lado. Y vamos a ir mirando las imágenes que vimos recién, todas unas para volver a mirar parte de lo que es el libro Historia del Mueble Paraguayo de la arquitecta Luz Ayala Urbieta. Y que es parte de un proyecto que tiene, bueno, así como Ramón Gutiérrez hizo la arquitectura paraguaya de la colonia hasta 1911, después viene Gito Morra con sus investigaciones. ¿Quién más dijiste vos? Otro Estamos trabajando sobre grafismos indígenas ahora en la universidad. Claro. Ese es el proyecto que estoy llevando actualmente a cabo y estoy analizando todos los patrones indígenas del siglo XIX, ¿verdad? Cuando todavía, vamos a decir, los que coleccionistas y etnógrafos que vinieron a estudiar las etnias chaqueñas especialmente, comenzaron a colectar un montón de objetos y llevaron a Europa.
Este es el libro, vamos después el libro La otra piel de Luz Ayala Urbieta. Sí, ese es un libro sobre pintura corporal Guaycurú. En el norte está muy desarrollado el tema, ¿verdad? O sea, los cadoveos en el Mato Grosso, ¿verdad? Sí, actualmente ellos residen en el Mato Grosso, pero ellos estaban antiguamente en el siglo XIX extendidos desde las estribaciones de los Andes hasta el río Paraguay prácticamente. Y luego cruzaron el lado de Concepción, en la zona de Belén, llegaron a ocupar. En época 1700, más o menos, sí, en el siglo XVIII, ellos ocuparon en la zona de Belén una ciudad, vamos a decir, juntamente con el jesuita José Sánchez Labrador, que trató de cristianizarle. Que poco conocemos, que Sí. poco tenemos. Estamos a un paso de Mato Grosso, sur de Campo Grande, ¿verdad? Sí. Y ellos creo que tienen un museo de arte cadoveo y todo Sí, San de hecho que eso hacia 1965 era todavía Paraguay. O sea, era territorio paraguayo, que después, bueno, con las diferentes, vamos a decir, guerras que nosotros sufrimos, quedaron dislocados de nuestro territorio, pero para los indígenas realmente las fronteras políticas que nosotros manejamos no existen, ¿verdad? Eso justamente ocurrió ahora en pandemia, ¿verdad? Porque hay grupos guaraníes que pero Juan Caballero y Lado Brasilero cruzan la frontera como si nada, y cuando se cerraron las fronteras fue todo un conflicto para ellos volver a su grupo, Claro. a sus comunidades, ¿verdad? Acá me dice, esperando mensaje, revisa tu teléfono. ¿Qué opina de la mezcla entre lo antiguo y lo moderno en la construcción? Dicen, pregunta. La pregunta famosa. ¿Qué opinas, Violeta Pérez, del encuentro entre lo moderno y lo antiguo en la arquitectura? Y bueno, yo creo que es cuestión de gustos. O sea, no hay nada escrito de que, o no hay un formulario donde digan una fórmula que cumplir. Hay gente que le gusta tener o bien tiene un mueble recuerdo de su familia paterna o materna que heredó y bueno, para mí no. Ese no es queda el, mal. el eterno conflicto de esos espacios diseñados con concepto moderno, ¿verdad? Pero luego el usuario, ¿verdad?, se apropia del espacio con todas sus tradiciones. Así Y, mismo. Así Bueno, es. yo creo que lo que hay que primero pensar es que la ciudad es un ente vivo, ¿verdad? Y se va construyendo en el tiempo. Entonces tenemos arquitectura antigua que debe poder convivir con la arquitectura nueva o moderna. Así también el mobiliario se va a tener que ir adecuando al estilo de la arquitectura. O sea, de hecho que existe luego, como se dice, una evolución natural. Las pruebas se hacen en la pintura, pasan a la arquitectura y después eso otra vez la Así. arquitectura influye sobre el diseño, ¿verdad? Pero es algo natural en la evolución de los estilos. Sí o sí es así, pero Sí. también hay una realidad de que lo único constante es el cambio y el modo de vida de nuestros ancestros no es el mismo modo de vida Claro. y los muebles tienen que acompañar esa practicidad que necesitamos hoy por hoy, que vivimos mucho más aceleradamente de lo que vivían antes. Entonces, el Sí. mueble es parte, es como la prolongación de nosotros Sí. y debe ser, primero que nada, utilitario para mí, ¿verdad? O sea, tiene que tener un sentido estético, pero a la vez tiene que resolvernos problemas o necesidades que tenemos. Entonces, muchas veces eso antiguo que se puede tener como una pieza de valor artístico, pero no es totalmente impráctica para la vida del día a día, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno tiene que acompañar o ser lo suficientemente flexible también para recibir o para incorporar a la vida eso que tiene más que ver con nuestra cotidianidad. Y estamos luego en la posmodernidad, donde hay que mezclar todo, Sí. donde todo se encuentra por suerte y cada uno vive en su tribu, ¿verdad? Claro. Una tribu que es como la iglesia católica, hay una Sí. tribu que es jesuita y otra tribu que es de los Dei, de los evangelios. Por suerte podemos convivir todos pensando distinto en la posmodernidad, ¿verdad? Totalmente. Claro, y de hecho que siempre en nuestra casa vamos a tener un mueble que tiene un valor familiar, si se quiere, Sí. de reliquia, ¿verdad? Como el carameguá
o el ropero antiguo. Yo tengo un ropero antiguo que tiene apenas 40 centímetros, las perchas actuales no ingresan dentro de eso, pero bueno, como un amigo también le incorporó una pantalla plana y actualmente es el lugar donde está el show. El televisor. Sí, y bueno, le dan unos nuevos usos también, ¿verdad? O de repente la vajilla antigua de la familia, ¿verdad? Porque vamos a decir, los muebles cuentan historias, los Bueno, ambientes cuentan historias. El caso de Sí. Guaraní es un caso, le digo a los tres, para mí que es estudiable. El tema Sí. de cuando se verá, el tema del Claro. diseño del té guaraní como Sí. diseño, la arquitectura, el interior también fue diseñado al mismo tiempo. Sí, De hecho, que es una un ícono. cuestión de coherencia, ¿verdad? De la arquitectura moderna, porque las bases filosóficas de la modernidad se centran en la idea de la expresión de su tiempo, ¿verdad? De la arquitectura como expresión de su tiempo. Justamente esas eran las denuncias de filósofos como John Ruskin, William Morris, que cuestionaban el eclecticismo en el siglo XIX, donde se mezclaban todos los estilos de todas las geografías y las épocas de la historia, ¿verdad? Y a partir de esa crítica es que se empiezan a formular, digamos, los principios de la arquitectura moderna. Por lo tanto, proyectar, digamos, un espacio arquitectónico ya de partida, digamos, con el concepto de mezcla de estilos y de épocas, es una incoherencia. Que eso se dé en la vida cotidiana de manera espontánea ya es una prerrogativa del usuario, ¿verdad? Pero por otro lado, Pero- Violeta Pérez dice otra cosa, dice que cualquier acción es diseño. No, pero yo estoy de acuerdo con Víctor. O sea, hoy por hoy tenemos espacios cada vez más reducidos. O sea, la gente empieza a vivir en espacios completamente Y a diferentes. encontrarse ya en otros lugares, no en su casa. Por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con Víctor, o sea, es una incoherencia porque realmente tener un mueble que te ocupa un espacio físico, unos metros cúbicos en una vivienda súper reducida y que finalmente no te sirve porque no Bueno, no pero cumple también- con las exigencias de lo que de espacio o de necesidad de almacenaje o ergonómicamente no cumple con la necesidad de poder, no sé, estar cómodo en tu casa. Pero como decía Luz, a ver, uno tiene su mueble de recuerdo también. No, por eso yo separo, ¿verdad? Una cosa es el momento de concepción de la arquitectura, donde ahí creo que es una incoherencia pensar en la mezcla, Sí. ¿verdad? Pero después en la vida cotidiana es una prerrogativa del usuario hacer esa mezcla. Así como la famosa plantera que se buscaron poner en el espacio que creó Luis Alberto en Catedral, en 1983. Lo que pasa es que los espacios eran mucho más generosos antes y hoy vivimos en lugares mucho más reducidos, entonces uno tiene que aprender a desprenderse, a Sí. veces duele, ¿verdad? Pero creo que uno tiene que aprender a vivir liviano. Pero ahí entramos en otra cosa, Luz, entramos en el tema de ¿cómo se llama? Cuando vos retenés las cosas, no querés tirar las cosas. Tiene un nombre eso para la psiquiatría. Pero bueno, y es difícil. Acumulador. Acumulador de objetos, ¿verdad? Mm. Sí, pero aparte también hay otro fenómeno que se está dando en las nuevas generaciones, ¿verdad? Desde los millennials en adelante, ¿verdad? Que es una cultura nómada, ¿verdad? Ellos ya tienen poco apego a los objetos, a la propiedad. Entonces, de ahí viene un poco también toda esa cuestión del minimalismo, ¿verdad? En la arquitectura y en los espacios interiores. Que hasta inclusive se manifiesta en la posesión de objetos e indumentaria, ¿verdad? Vivir con 3 camisas, con 2 pantalones, un par de zapatos. Espectacular. Pero ahí tiene que ver también el tema, claro, hoy tener una computadora, y te agarras, cerrás y llevas tu computadora. Lo Claro. que era en los 80 era el llevar tu la PSU y compañía, Sí. Sí. gigante, y ya cambió, incluso después de la era de la del principio cibernético, ¿verdad? Sí, pero de hecho, si te fijas, los muebles que se traen hoy día para las Nobu son una versión mínima de lo que era el secreter de los abuelos. Mm. Qué genial esa luz allá. ¿verdad? Digital. El secreter Sí, de Un la secretario digital. pues. Digeter digital es una computadora hoy en día. Sí, porque ahí que sí o sí tenés papeles que guardan en algún lugar, algún objeto El que... tintero.
el tintero y la pluma. Eso me hace acordar de Arritmia de Paola Irum, cuando una obra de teatro que ella hizo y Sí. que el señor, era 1980 y el señor, la chica quería empezar a guardar en la computadora las cosas. Y le decía, no señorita, guárdeme en la computadora, pero también imprima y guárdeme en el papel. Qué fuerte. ¿no? Sí, y de hecho que los investigadores antiguos dicen, "Ah, lo digital es genial, pero si se borra, hace una copia por la duda". Imprimir. Mi maestro decía eso, imagínate, yo no le dejo nada a la computadora así nomás, porque si se borra se pierde la información. Y todos los adminículos que había, ¿verdad? Para trabajar de esa manera. La pluma fuente o la pluma, el tintero, el papel secante. Todo eso se guardaba en el secretario. ¿Vos sabés, te quedas pensando todo esto? A Te mí- quedas más preguntas que respuestas. Sí, a mí me encantó esto de o sea, me parece un buen punto lo que dijo Víctor de la generación nómada, porque realmente nos vamos convirtiendo en nómadas. Antes se hacía una casa, era para toda la vida, se compraba la heladera y era la heladera Para que toda la después vida. heredabas inclusive de tu abuelo o abuela. Hoy todos los electrodomésticos que compramos tienen una vida útil muy corta. Inclusive las nuevas generaciones, inclusive la mía, hace que, o sea, nos cansamos de ciertas cosas y queremos cambiar. Los uruguayos Y son... los son- muebles eran antes para toda la vida, o sea, era como un sacrilegio decir que vos cambiabas algo de tu casa, o sea, Sí. un mueble, ¿qué hacías con el mueble, verdad? Sí. Y hoy es todo, o sea, uno Va a cambiar. quiere cambiar, o sea, es parte de la cultura ya. Aparte, inclusive esa cultura tiene un impacto en el programa arquitectónico de la vivienda porque están desapareciendo espacios, ¿verdad? Por ejemplo, el sector de servicios ya no existe. El escritorio no existe más. Exacto. Inclusive, supe que en Japón, por ejemplo, ya están haciendo viviendas sin cocina, ¿verdad? Porque ellos comen al paso. Y es todo comida rápida y al paso en un lapso en la jornada de trabajo. Entonces, una cocina es un espacio ocioso dentro del hogar. Por ejemplo, los domingos terminó, antes la cocina los domingos era porque se cocinaba tallarín y pasta, ¿verdad? Hoy la cocina de domingo se fue al patio. Qué increíble son. Cada vez se parecen más los departamentos a los hoteles, ¿verdad? Son habitaciones para dormir, nada más. El mundo O sea, es que acelerado. mi hijo acaba de llegar de Japón, estuvo unos meses viviendo allá y vivió en una casa comunitaria donde él tenía, o sea, se alquilan habitaciones, los baños ya son comunitarios, Así mismo. la cocina es comunitaria, una cocina maravillosa, Claro. pero tipo de restaurante. Tienen el gimnasio, la sala de cine, todas las comodidades, pero comunitarias. Y viven, o sea, se hacen grupos de amigos, pero Claro. son mismos, yo le preguntaba, pero son todos extranjeros, no, son locales. O sea, Sí. son gente Pero- de 20 o No, 30 modo de vida. años que viven de esa manera. O sea, es una forma nueva de habitar para nosotros, ¿verdad? No para ellos. Pero también ocurre eso con la gente que va a estudiar afuera. Mi hijo que hizo su doctorado en Trento, en Italia. Gregorio López Moreira. Sí. También vivía en una residencia universitaria en donde la cocina también era compartida, ¿verdad? Y ellos disfrutan de eso porque ahí se hacen amigos de todas las regiones del mundo y hablan varios idiomas. Hay tanto que hablar, ¿verdad? En arquitectura, en la vida, porque esto es sociológico, Claro. filosófico lo que estamos hablando, porque va más allá del ladrillo y va más allá del mismo diseño que estamos hablando. Y sí, de hecho el espacio convoca y transmite ideas, Nos van- costumbres. tenemos que irnos, Luz. Así Vos que mismo. dijiste que vos nunca habías estado en un lugar así público hablando en televisión, hoy estás acá en este espacio de Universo 970 en GEN y Paz, ya sos parte de esta historia, te cuento. Muchísimas Y por gracias. favor, necesitamos que gente como vos se visualice, Víctor. Esa es la realidad. Bueno, esto sigue en otro... Tenés que invitarla para otro programa. No, porque, los tres, los temas sobran. El tema lo colonial con Enea Oné de Mendonca sobra. Claro.
Morra y las historias de arquitectura sobran. Yo aprovecho antes de que finalice para invitarles a la charla que voy a dar en el marco de Diseñar Paraguay 2023, de un hecho histórico inusitado, ¿verdad? Que es la incursión de un diseñador finlandés en nuestro país, ¿verdad? En el año 58, algo prácticamente desconocido por toda nuestra comunidad profesional, que traía la vanguardia del diseño nórdico, ¿verdad? Por aquellos años, y que lamentablemente no encontró, digamos, el anfitrión apropiado en nuestro país, porque la Facultad de Arquitectura se acababa de fundar en el año 57. Y por tu culpa yo estoy buscando en todo Villamor ahora donde quedaba el taller del finlandés. Por la culpa de Víctor López Moreira. ¿Cuándo es, Víctor? Sí, él se llama Ilmari Tapiovaara, que es un héroe. Hay una silla en el museo, sí. Es un héroe del diseño finlandés, multipremiado, ¿verdad? Obtuvo premios en Milán, en Italia, y acá pasó desapercibido. Tenemos que irnos, Víctor. ¿Cuándo Ok. era tu charla? El 17 de agosto a las 19 horas. ¿Qué día es el 17? El Jueves. Tenemos que irnos. Jueves. Gracias. Sigue después. De hecho, Otro que la episodio. exposición va a estar 2 meses. Sí, acá nuestra nueva comunicadora Luz Ayala Urbieta, estábamos con Violeta Pérez, con Víctor López Moreira. Gracias, Gaspar, hoy. Yo mañana les pido que lean Cielos de Barrio. Bueno, hasta mañana, hasta el lunes yo a las 22 horas con Cuadernos de Barrio. Chao, chao.